El reloj marcaba exactamente las 10 de la noche cuando el fisicoculturista, Ray McNeil, finalizó su entrenamiento, pues se estaba preparando para competir en uno de los torneos más importantes que se llevarían a cabo, en South Beach, en Miami. Tomó una ducha en el gimnasio Oceanside, ubicado en San Diego, al que asistía diariamente, y tras esto se dispuso a partir a su casa a pie, donde se encontraría con su esposa y con sus hijastros. Caminó por algunos minutos y tras llegar a ella, poco antes de las 11 p.m., se toparía de frente con la muerte. Esta historia causó un fuerte impacto en la sociedad estadounidense, pues estoy hablando de dos conocidos competidores del culturismo, que a simple vista se mostraban como almas gemelas, pero en su casa llevaban una perturbadora relación, que luego de ser conocida abiertamente, incluso sus vecinos se horrorizaron. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo, y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Primero conozcamos a Sally McNeil, quien nació el 29 de mayo de 1960, en Pensilvania, dentro de una familia donde imperaba la violencia, principalmente por parte de su padrastro que la ejercía contra todos en la casa. Tanto ella como su hermano, ante tanto abuso físico y psicológico, decidieron huir de su casa, y una actividad que Sally escogió para olvidarse de todos sus problemas fue asistir a clases de gimnasio. Ahí encontraría la forma de escapar de la violencia que su padrastro ejercía, y que en ocasiones los hacía sentir nada. La mujer compitió en diversas ramas del deporte, hasta que conoció el físico-constructivismo, actividad que le encantaba realizar, sin importar si se enfrentaba a una mujer o a un hombre. Sin embargo, sus sueños de salir adelante, al igual que el de formar una familia sólida, caerían tras salir embarazada, sobre todo porque Anthony Louden no la ayudaba ni económica ni moralmente. Esto desencadenaría una pésima relación con el padre de sus dos hijos, Santina y John, que la llevaron a abandonarlo por completo. Pero sabía que si no luchaba por sacar adelante a sus hijos, nadie más lo haría. Así que a finales de la década de los 80, Sally se unió al Cuerpo de Infantería de la Marina de los Estados Unidos. Dicho ingreso le permitió que su divorcio se llevara con mayor rapidez y a realizar una actividad que cambiaría su vida por completo, el culturismo, el cual empleaba en el ejército como una actividad de rutina, que poco a poco la fue encaminando a quien sería su siguiente pareja, Ray McNeil, un oficial de origen jamaiquino que practicaba el culturismo y la halterofilia. La conexión que tenían como pareja era muy fuerte. Además eran sargentos del cuerpo de Marines, y un año después, Sally de 27 años y Roy de 23 tomaron la decisión de unir sus vidas en matrimonio. Aunque la afinidad en las prácticas deportivas prometió un feliz matrimonio, ya que eran apasionados en la búsqueda del idealismo estético, todo se volcó en su contra, pues de acuerdo con declaraciones de Sally, no era aquel hombre encantador del que sus amigas llegaban a sentir envidia, pues Ray abusaba de su esposa y de sus hijastros que intentaban complacerlo en muchos sentidos. Y por ponerte un ejemplo, Sally, al ser dada de baja del ejército, donde por cierto, había ganado 2 veces el campeonato de fisicoculturismo, se vio obligada a trabajar para mantener a su esposo, que estaba dedicado al 100% al culturismo. Sobrellevaba los gastos de la casa y debía cubrir el gasto de sus 2 hijos, así que no llevaba una vida de ensueño como tanto imaginaban sus amigas. Además, los empleos en donde se desempeñó no eran comunes, más bien complicados, pues durante los siguientes años McNeil se desempeñó en diversos trabajos. Uno de ellos era combatir a hombres, los cuales quedaron registrados en video, a cambio de un pago en efectivo de $300, dinero que siempre terminaban en los anabólicos que consumía su pareja. Y aunque habló con Ray para hacerle saber que necesitaba su ayuda, él la ignoró, pues su única meta era convertirse en campeón del mundo del culturismo, así que no podía perder el tiempo en trabajos que no le permitirían conseguir su meta. Killer Sally, como fue conocida por muchos debido a los movimientos que realizaba en combate, lucía cansada y agotada, pero no tanto en lo físico, pues de nada servía trabajar tanto, cuando él era el único que cumplía sus propósitos, abusando del amor y la generosidad de Sally. Sus hijos también padecían el abuso que le causaba su mamá, pero preferían no enfrentarlo, al no saber cómo reaccionaría. Así que optaron por mantenerlo en secreto, y que sus vecinos creyeran que eran una familia ideal.
Pero esto cambiaría la noche del 14 de febrero de 1995, cuando los vecinos escucharon detonaciones que provenían de la casa, pero por alguna razón que hasta ahora se desconoce, nadie llamó al 911 para informar de lo sucedido. De acuerdo con la versión de Sally, su esposo le había violentado físicamente tras tener una discusión muy fuerte, luego de que él llegara del gimnasio. El enfrentamiento se salió de control, y la única manera de protegerse fue buscar una escopeta calibre 12, la cual estaba en su dormitorio. La cargó, y al ver que el hombre había perdido el control, le disparó en el abdomen. Tras esto volvió a cargar el arma, y le disparó en una segunda ocasión, pero esta vez en la mandíbula que le provocaría la muerte, minutos más tarde. Asustados por los disparos, tanto Santina de 11 como su hermano menor John de 9 años salieron despavoridos de la casa, con unos gritos que se escuchaban en todo el vecindario. Sally, sin saber qué hacer, únicamente se arrodilló mientras su esposo estaba tapado con una manta, la cual ya estaba empapada de su sangre. Sus manos estaban temblorosas y el nerviosismo le causaba náuseas. Se puso de pie, y sin tener alguna reacción como escapar de la escena del crimen, salió de la casa, y al ver a uno de sus vecinos le explicó que había reaccionado así, por recibir golpes del hombre que le había prometido que jamás la lastimaría. Por último esperó en silencio a que llegara la policía para confesar su crimen, y luego de que llegaran, no quiso dar más declaraciones hasta que fuera el momento adecuado. Al principio pensaron que solo lo había herido, y que con atención médica urgente Ray se recuperaría, pero jamás se imaginaron la tragedia que había dentro de la casa, pues el reporte forense indicó que el primer disparo atravesó 3 costillas y le deshizo casi todo el hígado. El camino destructivo de la bala causó un agujero de 6 por 5 pulgadas en su diafragma, y atravesó su páncreas, glándula suprarrenal y aorta abdominal, mientras que el segundo disparo le destrozó la mandíbula superior e inferior y le destrozó la lengua. Y aunque llegaron paramédicos para atenderlo de emergencia, no había mucho que hacer, por lo que Sally McNeil, al confesar el crimen, fue detenida esa misma noche. A la mañana siguiente después del tiroteo, el oficial investigador, el sargento Thomas E. Bossie, relató que la anterior versión no tenía nada que ver con la oficial, pues la policía de Oceanside indicó que el 14 de febrero, aproximadamente a las 10:40 p.m., se atendió una llamada de emergencia reportando un tiroteo que provenía del número 1802 de South Tremont, el departamento de la familia McNeil. Al momento intuyeron que solo se trataba de una riña familiar y que no había pasado a mayores. Sin embargo, cuando los oficiales llegaron, encontraron a Ray McNeil con heridas de bala en la cara y en el estómago. Inmediatamente fue trasladado en avión para ser intervenido quirúrgicamente, pero sus heridas eran tan graves que no resistió y murió en la plancha. La causante permanecía arrestada en la cárcel del condado de San Diego, y solo coincidían en algo: había ocurrido una disputa doméstica que concluyó con el disparo de Sally. Pero ahora debían indagar a profundidad para saber qué había ocasionado todo, si fue por violencia doméstica o simplemente por un impulso que tuvo Sally, pues lo ocurrido en la pareja jamás se lo hubieran imaginado, sobre todo porque nunca habían mostrado señal de abuso doméstico, por lo que se dieron a la tarea de investigar, y dentro de esto descubrieron que Ray dio positivo en 5 sustancias que son utilizadas por algunos fisicoculturistas: fluoximesterona, nandrolona, clenbuterol, drostanolona y oximetolona, y en el caso de Sally dio positivo a nandrolona, los cuales son utilizados para el crecimiento muscular. Y luego de darlo a conocer a los principales medios de comunicación, se aferraron a la versión más práctica, que la ira en su comportamiento deriva de estos químicos. Pero sus compañeros del ejército tenían otra versión, pues confirmaron que consumían estos estimulantes, pero que desde el inicio de su relación tuvieron serios problemas, discusiones que siempre terminaban con Ray golpeando a Sally, mientras que todos ellos observaban esta escena violenta, en donde llegó a marcarla con moretones en su cuerpo. Ya para 1990, Sally fue degradada del ejército y no se le permitió volver a enlistarse, así que comenzó a hacer sesiones privadas de lucha libre tituladas Time to Die, en donde se presentaba como Killer McNeil, que en todas ellas combatía a hombres más delgados que le hacían ver más imponente. Sus ganancias, según sus compañeros del ejército, provocaron que Ray dejara a los Marines,
y claro que con el tiempo completo para entrenar, le permitió ganar el Campeonato Mundial de América del Norte en 2 ocasiones. Participó en 10 espectáculos profesionales, obtuvo un segundo lugar en Niagara Pro y este lo calificó para el Olympia, donde quedó en el puesto 15 de 22 competidores, lo que en un momento llegó a molestar a Sally, pues ella era el principal sostén del hogar y parecía que a Ray no le interesaba que el poco dinero que había se escaseaba muy rápido, pues incluso en 1994 Ray tomó clases de actuación e ingresó a The Comedy Club, donde se presentaba gratuitamente. Sally parecía muy enamorada de Ray, decían sus compañeros del ejército. Le perdonaba infidelidades, noches de violencia física y sexual, y hasta cuando jugando, la asfixiaba con sus pesadas manos. Jamás entendieron por qué lo perdonaba, pero Ray siempre conseguía que su relación continuara, como si nada hubiera pasado. De lo anterior, Sally prefirió no hablar mucho al respecto, e insistía que la policía debía darse cuenta de todo lo que había detrás. Pero dentro de la investigación también descubrieron que Sally era igual de violenta que su esposo, pues en 1990 atacó a una mujer en un espectáculo de culturismo, que ella aseguraba tenía una aventura con Ray. La inmovilizó en el suelo y comenzó a golpear su cara antes de que la separaran. Como consecuencia, la Asociación de Físico-Culturismo la suspendió por 1 año, pero no sería la primera vez que mostraría este comportamiento abusivo, ya que en 1993, en un bar de su ciudad natal de Allentown, en Pensilvania, Sally comenzó a bailar, y cuando el portero le pidió que parara pues estaba incomodando a los presentes, ella lo pateó en la cara 3 veces. Esto fue apoyado por algunos policías que atendieron la llamada al 911, y al tratar de someterla, amenazó con matarlos. 7 fueron los años en que la pareja sobrevivió a interminables incidentes, que solo llevarían a la fatal noche del 14 de febrero, que según los policías, cualquiera de los dos habría muerto, pues ya no se detenían, ni siquiera por los hijos de Sally que en parte fueron testigos de la violencia. Con todo lo anterior ya no había nada más que hacer, por lo que el juicio de Sally comenzó 1 año después, precisamente el Día de los Enamorados, en donde el fiscal del distrito acusó con dureza a la mujer, sin tomar en cuenta que ambos tenían que ver. Y sin que alguien lo esperara, el fiscal argumentó que la mujer había actuado en contra de Ray, por un seguro de vida, pues él se preparaba para dejarla. La culturista mencionó que minutos antes de quitarle la vida, la había estrangulado, y aseguró que la furia de su esposo había sido causada por los esteroides que consumía. Pero aunque sus abogados alegaron que había sido en defensa propia, las autoridades encontraron elementos suficientes para enjuiciarla por asesinato en 2º grado, y la sentenciaron el 19 de marzo de 1996 a cadena perpetua, con un mínimo de prisión de 19 años, la cual debía ser cumplida en el Centro de Mujeres de California Central, y tras recibir su condena, le dijeron de forma hiriente: sus 2 hijos de 9 y de 11 años en ese momento fueron enviados a un refugio, y más tarde residieron con su abuela en la ciudad natal de McNeil, esperando a que su mamá saliera de prisión. Y fue hasta el 29 de mayo que Sally McNeil recuperó su libertad y suplicó a las personas que escucharan antes su historia, pues nunca podrá entender por qué hasta la policía estuvo en su contra, ya que el primer oficial que entró a la casa la noche del crimen declaró que Ray, a pesar de las heridas mortales, todavía podía hablar entre dientes, y murmuró. Y que al momento en que Sally relató que había sido golpeada por su pareja, Ray movió la cabeza para negarlo, un factor importante en la acusación para asegurar que el crimen fue premeditado, pues según el oficial, Sally volvió al dormitorio para recargar el segundo disparo. ¿Y cómo saberlo? Porque el primer casquillo fue hallado en el dormitorio, lo cual no coincidía con la versión de Sally, que informó a la policía que primero cargó la escopeta en el dormitorio, y que la segunda carga fue en la sala de estar, mas no en el dormitorio como tanto decían. ¿Pero por qué todo estuvo en su contra? Porque el fiscal indicó que era demasiado fuerte para ser golpeada, y que una mujer tan musculosa jamás podría ser derribada por un hombre, poniendo como ejemplo los videos en donde combatía a hombres. La prensa también contribuyó a etiquetarla, llamándola despectivamente como una princesa inflada o la novia asesina musculosa, concluyendo que si en verdad hubiera sufrido violencia doméstica, habría recurrido a la policía y no asesinar a su esposo. Sally McNeil denunció que hasta nuestros días, el sistema no está preparado para empatizar con las víctimas de violencia de género, especialmente de una mujer que se presentaba físicamente fuerte, pero en su defensa asegura que aunque en apariencia pasa como una mujer imponente,
En su interior es igual de vulnerable que cualquier otra mujer, pues desde pequeña sufrió abuso por parte de su padrastro, luego por su primer esposo y finalmente en su última relación. Y lo único que le hacía sentir viva era el culturismo. Sally pasó casi 25 años en prisión y aún continúa dando de qué hablar, pues las autoridades dicen que hubo muchas contradicciones que ponen en duda que haya actuado en defensa propia, pues según ellos una víctima debe ser sumisa y vulnerable para que sus argumentos sean creíbles, y en el caso de Sally ocurrió todo lo contrario, insistiendo que una mujer con su físico jamás podrá ser violentada por un hombre. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. También si quieres que te hable de un caso en especial, por favor déjamelo saber en comentarios, y muy pronto lo traeré al canal. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que pasen un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, y nos vemos en el próximo video.